Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien esta tarde de viernes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora, la doctora Patricia Galeana, quien también es directora del museo, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo, cualquier otra condición. Les recuerdo que el Museo de la Mujer está ubicado en República de Bolivia número 17, Colonia Centro, y esperamos que en cuanto la contingencia sanitaria nos lo permita, podamos contar con su presencia en nuestras instalaciones físicas. También les invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Museo de la Mujer. En Twitter, Museo de la Mujer, todo junto y con minúsculas. Y está nuestra página electrónica que es Museo de la Mujer, todo junto con minúsculas.org.mx. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Esta tarde estamos llevando a cabo la 9ª sesión del foro Generación Igualdad que el Museo de la Mujer ha estado realizando en los últimos tiempos. Y el tema que presentamos hoy es alteridad y multiplicidad de las corporalidades en los derechos sexuales, una responsabilidad ética y política. Para hablar sobre esta cuestión de suyo interesante y trascendental, contamos con la participación de la maestra Georgina Romero. Ella es licenciada y maestra en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. También actualmente imparte la materia de género, violencias y ética en la facultad de dicha universidad. Colabora con la Dirección de Educación de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM también. Ha participado como docente de género y bioética en el programa universitario de bioética y también ha impartido diversos cursos y talleres sobre género en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, en el propio Museo de la Mujer, en el Centro de Investigación y Docencia Económica, por sus siglas CIDE, y evidentemente en la Facultad de Filosofía y Letras de su alma mater. Cuenta con diversas publicaciones, entre las que destaca Del cuerpo y la identidad, vulnerabilidad política, que fue publicado por la Asociación Iberoamericana de Filosofía Práctica, y también ha escrito prólogos para diversos libros. Entre ellos está La necesidad de la ética y la estética en la teoría pedagógica, un encuentro entre sujetos interlocutores de la Universidad Pedagógica Nacional. Y tiene, bueno, insisto, varios textos sobre el tema que hoy nos va a presentar. El más reciente es Alteridad y vida común frente a las marcas identitarias en los derechos sexuales. Y bueno, pues es un honor, es un gusto tener a la maestra Romero para hablarnos de este tema. Así que, maestra Romero, le cedo la palabra y en cuanto usted esté lista, podemos iniciar su charla. Muchas gracias, Rebeca. Me da muchísimo gusto estar aquí. Hacía ya bastante tiempo, creo que casi 2 años, que no tenía la oportunidad de estar en el Museo de la Mujer. Y me da muchísimo gusto presentar este tema que creo que es muy importante y espero que lo disfruten tanto como yo. Es una propuesta en la cual voy a tratar de ser muy breve, en el sentido, bueno, quizá nos podamos llevar unos 50 minutos, pero para que también podamos después dialogar o debatir o lo que sea necesario. Pues el título es sumamente largo, entonces aquí lo que hice fue separarlo. Dejé que coloqué esta parte de responsabilidad ética y política en una parte,
y coloqué el hecho de hablar de alteridad y multiplicidad ya más como parte del tema que realmente voy a tratar, ¿no? Entonces solo les pido que me esperen tantito porque el control del Zoom no me deja ver mi... Listo, ya. Entonces, bueno, como les decía, el tema central es hablar de alteridad y multiplicidad en los derechos sexuales y reproductivos, porque nos enfrentamos a un marco de los derechos sexuales y reproductivos en el cual solamente se habla o se piensa o se desarrolla estructuralmente, digamos, las posibilidades binarias del sistema heterosexual y heteropatriarcal. Entonces, una de las urgencias, como bien nos lo decía Rebeca hace un momento, tiene que ver con hablar de una multiplicidad de corporalidades y de pensarlas para poder desarrollar proyectos y propuestas en nuestra cultura que realmente involucren, que realmente, digamos, contemplen a diferentes identidades sexogenéricas, si es que así se definen a sí mismas, o yo lo pondría mejor, en un sentido mucho más amplio, a todas las corporalidades. Cuando hablamos del sentido de alteridad y multiplicidad, que aquí yo quise abordar y quise problematizar, lo hice pensando en contestar a ese concepto que acabo de decir, al concepto de identidad, ¿sí? Es decir, solemos pensar que la identidad es una, que la identidad es idéntica consigo misma, solemos asumir que todas, todos y todes tenemos esa identidad propia, demarcada, clara y distinta. Entonces, ese es uno de los puntos primeros que me parece importante abordar, porque es en función de esta identidad de género, ajá, pues que entonces parece que no estamos hablando de aquellos, de aquellas y de aquellos que no se reconocen en ninguna de las identidades que ya están definidas, ¿sí? En un primer momento esas identidades estaban enmarcadas en un sistema heterosexual, como lo acabo de comentar, y se reducían solamente a un sistema binario, mujer-hombre, y en ese sistema binario, además, en realidad no había más opciones porque sobre todo se asignaba o se asigna el ser mujer y el ser hombre con características biológicas sexuales. Entonces, la problemática que queremos ahorita abordar, a la que nos queremos acercar un poco, hay muchos lugares desde donde abordarla, por supuesto, pero pues sí, como bien me presentaron, yo quiero abordarlo a partir de la filosofía y eso implica, como sabemos muy bien, la problematización y la crítica. Entonces, empiezo con esta frase diciendo que la identidad de género y el sexo biológico es el entramado más complejo y además el centro de otros supuestos en el espacio jurídico, social, epistemológico, estético, moral, en todos los espacios. ¿Qué quiero decir con esto en cuanto a que es un entramado? Pues que esa relación entre el sexo biológico y el género no únicamente se limita a pensar a los cuerpos, a las cuerpas, a los cuerpes, como naturalmente generados, ¿sí? Sino que tenemos que pensar que justamente este discurso sobre los cuerpos es un discurso que va a ser previo a ellos y que los va a organizar. Y que al organizarlos, además de atravesarlos con un discurso biológico del sexo, también los va a atravesar con un discurso de género
bajo el supuesto de que además el sexo y el género se corresponden. O sea, que como si hubiera una relación causal del sexo al género. Y algo que vamos a ver aquí justamente es que esa causalidad pues es un supuesto que en realidad es un salto y que la relación no debe ser o no necesariamente es causal. Sin embargo, toda la estructura de nuestras sociedades, por eso planteaba desde los discursos jurídicos, morales, médicos, todos esos discursos están construidos en esta estructura heteropatriarcal. Y bueno, aquí me parece importante hablar un poquito de cómo funciona este discurso en la biología, ¿sí? El dimorfismo sexual implica diferencias en el funcionamiento, en la organización y características entre los individuos machos y hembras de una especie. Si vemos aquí, incluso estamos hablando en términos, pues, científicos. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que hay dos formas a partir de las cuales se puede pensar la especie humana. Uh-huh. Los animales humanos, entonces, digamos, de manera generalizada, se reproducen o aparecen en este dimorfismo, o sea, en este dimorfismo en un sentido reproductivo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la especie humana se reproduce a partir de del sexo, ¿no? O sea, que es una reproducción sexual, ¿sí? Porque hay muchas otras especies que no se reproducen sexualmente. Pero bueno, cuando hay una especie que tiene una reproducción sexual, pues sí, hay este dimorfismo. ¿Qué quiere decir? Pues que la especie humana se divide esencialmente en dos cuerpos. Sin embargo, tenemos que pensar en la transexualidad, ¿sí? En la transexualidad, que esta transexualidad de la que estamos hablando en este momento es una transexualidad biológica. Por ejemplo, podemos pensar en los andróginos y podemos pensar en muchas otras variantes biológicas, cromosómicas, genéticas, que presentan cierta ambigüedad sexual, ¿sí? O sea, a nivel de cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, quienes tienen 2 cromosomas X y 1Y, o cuerpos que tienen 3 cromosomas X, ¿sí? Y esto, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en este nivel de discurso científico en el cual lo que estamos nombrando son características, ¿sí? Fisiológicas. Aquí lo pongo, la noción de sexo hace referencia a características genéticas, cromosómicas, gonadales, hormonales y genitales que son indiscutibles. O sea, son los cuerpos están enmarcados en estas posibilidades. Algo muy importante es que es muy reciente esta concepción de sexo, ¿no? O sea, aquí yo les estoy presentando en el segundo párrafo una noción muy plural de sexo, porque antes de tener las tecnologías y las teorías, no sé, no sé si decir por ende, ¿no? O al revés, que justo nos permitieran abordar el sexo de esta manera plural, pues a lo que se remitían principalmente los estudios de la biología era a las diferencias percibibles que tienen que ver con los genitales, ¿no? O sea, con los genitales externos, ¿sí? Y bueno, en un sentido ya biológico, también, claro, con diferencias internas, fisiológicas. Pero ahora no podemos basarnos únicamente en esta diferencia entre los cuerpos, ¿no? O sea, tenemos que apelar a que ahora se puede saber, por ejemplo, la genética, los cromosomas y demás, la producción de cantidades de testosterona entre unos y otros, ¿no? Y eso es muy importante porque justamente o sea, de manera natural tenemos una multiplicidad de cuerpos, ¿sí? Tenemos una multiplicidad de cuerpos porque habíamos pensado antes que solamente lo que definía unos cuerpos de otros era pues su vagina o el pene, ¿no? Y lo que nos está presentando ahora el descubrimiento científico tiene que ver justamente con que no es así y con que esas diferencias son mucho mayores. O sea, tenemos, por ejemplo, casos como el de la corredora, el de la velocista.
Semenya, ¿no? Esta velocista que ganó una presea olímpica y que y que eso generó grandes discusiones sobre su identidad sexual. Ajá. Y presentó grandes discusiones porque, bueno, físicamente tenía ciertas características masculinas y entonces al hacerle pruebas, pues resultó que se descubrió que esa corporalidad tenía mayor propensión a producir más testosterona que la media de las mujeres, ¿sí? ¿Cómo coloca entonces o cómo nos coloca a la humanidad de frente a estos descubrimientos sobre las cuerpas? Esa es la pregunta. O sea, la pregunta tiene que ver con darnos cuenta de que las cosas son más complejas de lo que podíamos suponer y que la biología no es cuestión no sé, moldes de galletas, ¿no? En las cuales salen o carritos o muñecas, ¿no? Sino que tiene que ver justamente además con variantes y con mutaciones, por supuesto. En este caso, por ejemplo, de Semenya se cayó en una discriminación muy fuerte porque, por supuesto, el Comité Olímpico Internacional no tenía ni tiene los elementos como para hablar de esta multiplicidad de corporalidades. ¿Sí? Entonces, ahora siguen discutiendo. Yo vi una noticia apenas ayer en la que decían que en tal estado, no recuerdo en qué estado de Estados Unidos, les iban a prohibir a los transexuales participar en justas deportivas. Hay otras propuestas de que los transexuales tienen que tener sus propios Juegos Olímpicos, ¿sí? Pero la pregunta que tiende esta investigación es, ¿cuántos de nosotros realmente sabemos cuánta testosterona generamos, cuántos cromosomas y de qué tipo tenemos? O sea, en realidad, ¿quiénes podemos decir que sabemos o que conocemos pues nuestras cuerpas? Ajá, a este nivel? Entonces, quiero comentar también que en el caso de Michael Phelps o en el caso de Leon Messi, ¿no? También hay variantes genéticas que los hacen superiores, ¿sí? En el primero es una cuestión de nacimiento, en el segundo, ¿no? Es a partir de un tratamiento de crecimiento que genera cambios fisiológicos en su cuerpo y que les permiten a ambos deportistas ser superiores al resto de los competidores. Uh-huh. Sin embargo, estos temas no están, nadie discute quitarle las medallas a Phelps, ¿no? ¿Y por qué? Pues nos deja ver que justamente se pueden tocar muchas cosas, pueden haber, hay diferencias que exportar más que otras, ¿sí? Pero cuando hablamos de cuestiones de sexo, ¿no? O sea, parece que la discusión tiene que ser una discusión muy radical porque en el sexo es en lo que hemos, o sea, dentro de de las corporalidades, hemos basado la identidad en el sexo, ¿sí? No en otras cosas. Claramente, bueno, por supuesto que sí, también en otras. La racialización, por supuesto, de los cuerpos también es otro de los cruces que justo nos atraviesa y que tiene que ver con identificar, con leer el cuerpo de la otra, con leer el cuerpo del otro y en esta lectura de marcas en su cuerpo por su racialización, por su clase, por su etnia, por su lengua, por muchísimas cosas, por sus diferencias, ubicarlas en un espacio político y social, ¿sí? Eh, consideremos que estos temas entonces son temas que se tienen que atender y que son temas que es difícil atender porque requeriríamos de que conociéramos más a profundidad las cuerpas y también reconociéramos, por ejemplo, el papel de la epigenética, que tiene que ver, y que así nos lo dice, por ejemplo, Lucia Siccia, que una investigadora de la epistemología feminista y de todos estos temas queer y de género, ella como bióloga y desde el espacio científico nos habla de que la epigenética implica hacer cambios de los genes, ¿sí? Y que esos cambios genéticos a lo largo de la vida, o sea,
a partir de nuestras prácticas, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, no sé, de hacer o no hacer ejercicio, de alimentarnos de determinada manera, estos cambios van modificándonos también a nivel del ADN, ¿no? Entonces, habría que contemplar un montón de cosas porque la biología ahora, o por lo menos el discurso biológico, ya no es el discurso biológico que nos centraba antes en dos sexos. Y que si bien es cierto que el discurso biológico se ha vuelto un esencialismo heteropatriarcal, que además, como también lo menciona Lucía Sichia en su tesis doctoral y en algunos otros videos, eh, tenemos que pensar que fue desde esta mirada que se pensó la biología. O sea, la biología nace en un marco heteropatriarcal y desde ese marco heteropatriarcal investiga. No está fuera del marco y por ende la ciencia está ideologizada, ¿no? Tiene una posición y una postura. Bien, entonces aquí en el último párrafo justo paso a que es a partir de esta biología, ¿no? De este sistema sexo-género, ajá, que se abren espacios para pensar, para atender los cuerpos y que se construye no solamente una teoría, sino que se opera esa teoría, ¿sí? Es decir, hay protocolos en la medicina para detectar la salud sexual, ¿no? Para hablar de salud reproductiva en estas cuerpos, ¿sí? Y esos protocolos médicos siguen estando desactualizados, siguen configurando a un sistema heteropatriarcal binario. Entonces, no solamente ahí, por supuesto, en el espacio de la salud, sino que también tenemos que pensar en todos los marcos jurídicos, ¿no? Y demás. Yo aquí puse sobre todo marcos jurídicos porque estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos y, por supuesto, del espacio de la salud. De aquí lo que podemos pensar o lo que debemos de pensar, bueno, que yo sugiero, mejor dicho, que pensemos en estos 4 puntos. O sea, la ciencia, para empezar, es histórica y está cargada de ideología. Ajá. O sea, la biología no está hecha por seres más allá o sea, está hecha por personas, ¿no? Por personas insertas en una cultura, educadas de una manera, con unos valores ideologizados, ¿sí? Y además va respondiendo a los procesos históricos. Y en ese sentido tenemos que pensar que, primero, el devenir de los paradigmas epistémicos o científicos que difieren entre sí en cuanto a su composición y definición. Debemos pensar que en estos paradigmas hay diferencias y que estas diferencias nos llevan justamente a romper con la ilusión de que siempre ha sido igual, de que el sistema heteropatriarcal se ha mantenido siempre igual. Esto no puede ser así, ¿no? Basta con mirar a la historia. El segundo punto es que es sesgado considerar que los aportes teóricos actuales corresponden con una realidad atemporal, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ahora en el paradigma que nos encontramos solemos, es muy sencillo, ¿cómo se podría? Suponer que entonces los avances que tenemos ahora a partir de la ciencia son como los avances que ya se van a quedar de una vez y para siempre, ¿no? Que son atemporales, que no están sujetos a cambios o a errores, ¿no? El tercero es que se relacionan las características biológicas a un papel en la definición identitaria de los sujetos y en la práctica heterosexual, que tiene que ver con esto. ¿Cómo es que los órganos sexuales en un primer momento y ahora esta noción plural del sexo en las corporalidades nos lleva a definir una identidad en las sujetas y los sujetos, y en esa identidad, por supuesto, pues que nos lleva a pensar en un carácter, en conductas, en actitudes, en emociones, en sensibilidades, en formas de pensar. Ajá. Y bueno, y además a tener preferencias heterosexuales, ¿no? O una orientación heterosexual, ¿sí? Y la última es que la diferencia sexual se representa en la esfera ética y política como una determinación sobre los cuerpos, sobre sus conductas, sobre sus roles y sobre sus diferencias. Así es que no podríamos negar que
el sistema sexo-género es político. El sistema sexo-género ya es una propuesta moral y es sin duda una propuesta política. Uh-huh. Ahora bien, entonces lo que ahora tenemos que pensar es cómo evidenciar que las marcas sexuales constriñen, limitan a las cuerpas para categorizarlas en identidades definidas. ¿Cómo se puede evidenciar esto? Y la propuesta es pensar entonces a la alteridad, ¿sí?, de estas cuerpas y a las sujetas en un devenir de configuraciones que rompan con esta idea fija de las categorías de género. ¿Cómo se puede hacer? O sea, ¿cómo podemos encontrar evidencias? En realidad es muy sencillo. La propuesta que vamos a tener aquí tiene que ver con la noción de experiencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir la noción de experiencia? Quiere decir que en nosotras, en nosotros o en nosotros mismos, ¿no?, podemos ir identificando qué de esos atributos o qué de esas categorías que se le han dado a los géneros realmente me identifican y cuáles otras no. Uh-huh. Y podemos además apelar a las diferencias, claro, con la experiencia de las personas con las que hemos vivido. Es muy claro que estas diferencias entonces van a mostrarnos que la experiencia, ese sistema sexo-género es sí como no sé, como una limitación, y que si bien es cierto que es funcional porque se nos ha inculcado desde siempre, ¿no? O sea, incluso a veces desde antes de nacer ya se nos está dando un género y dando ciertas características. Tenemos que comprender que esas evidencias de que realmente funciona el sistema sexo-género no comprueban que los cuerpos, en los cuerpos, el sexo se transfiere al género. Lo único que nos comprueban es que nuestra cultura tiene demasiados mecanismos, ¿sí?, para que opere el género en los cuerpos. Eso es lo único que pueden comprobar. Entonces, ¿cómo hacer investigaciones que realmente busquen comprender en qué sentido el género está relacionado al sexo? Esa es una pregunta que dejaría yo abierta, ¿no? Claro que la idea de la presentación es que nos vaya dando estas respuestas. Perdón por esta lámina, es muchísimo texto, prometo que creo que es la única que tiene como tanto texto, pero me pareció que todo era muy importante de abarcar, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia es irreductible, esto es justo lo que acabamos de hablar, ¿no?, de que es a partir de la experiencia que podemos encontrar las fallas del género. Las fallas del sistema sexo-género se encuentran en la propia corporalidad, ¿sí? Y en la de los otros, que conviven con nosotros, ¿sí?, y todo esto. Emmanuel Levinas nos propone, digamos que el pensamiento de este filósofo, Levinas, nos lleva a pensar en alternativas, literalmente, ¿no?, porque es el filósofo de la alteridad. Y este pensador lo que nos va a decir es que es muy importante mirarnos cara a cara, ¿sí? Mirarnos cara a cara, porque al mirarnos cara a cara podemos reconocer en verdad a quién tenemos frente y a partir de quién tenemos frente reconocernos a nosotras mismas. Y eso es algo muy importante, porque estos ejercicios de masificación o de totalización de las vidas nos llevan justamente a separarnos o a desprendernos de lo que nos hace de la diferencia propia, ¿no? O sea, ya cuando hay una frase que me gusta mucho, de cerca nadie es normal. O sea, ya cuando intimamos con alguien, esa intimidad implica siempre reconocer las diferencias que tenemos con esa persona, ¿sí? Diferencias que además siempre se abren como posibilidades de vida. O sea, como otras posibilidades de ser, porque por supuesto estamos viendo que ya está siendo encarnada esa posibilidad cuando escuchamos a esa persona, ¿sí? Pero también diferencias que
nos atraviesan y que al atravesar a nuestras corporalidades, lo que nos hacen es justamente reconocer en nosotras mismas que podríamos ser diferentes. Sí. De una manera consciente o no. Es muy claro que hay una relación también de contagio entre los cuerpos y que eso tiene mucho que ver con el hecho de que hay cosas, hay situaciones, hay pensamientos, hay ideas, incluso gestos, movimientos, ¿sí? Estados de ánimo, ajá, que nos muestran nuestra capacidad de ser una corporalidad colectiva, de no ser cuerpos individuales, sino siempre estar permeados, ¿sí?, por las otras corporalidades. Ahora, volviendo a este pensamiento heteropatriarcal, pues algo muy importante es reconocer que entonces este heteropatriarcado ha producido de manera estructural en todas las instituciones, en los discursos, en las prácticas, hasta la más sencilla o la más simple, ¿no? Una exclusión que es el núcleo de toda esta estructura, ¿sí? Estas estructuras entonces están, yo diría que si son sus núcleos, ¿no? Es el núcleo de la maquinaria a partir del cual lo que va a producir esa maquinaria siempre va a ser exclusión. Ajá. Siempre va a ser entender a la diferencia de los cuerpos, no como diferencias, ¿sí? Sino que esas diferencias las va a organizar de una manera jerárquica, de una manera vertical, y les va a atribuir a unas privilegios y a otras las va a dañar, ¿sí? Entonces, esta mirada heteropatriarcal lo que hace, o sea, es siempre mirar la diferencia y en vez de entender que esa diferencia es una multiplicidad infinita, ¿sí?, la va a acomodar y la va a organizar de una manera violenta, generando, por supuesto, violencias entre las propias corporalidades, ¿sí? Y bueno, eso es algo que tenemos que tener mucho en cuenta, ¿no? Tenemos que pensar en esto, porque justamente así leemos o así hemos aprendido a leer las cuerpas y nuestras propias cuerpas. Es decir, esta lectura, esta mirada heteropatriarcal, ¿sí?, esta mirada que divide, esta mirada que separa y que excluye de manera violenta, es la mirada que hemos aprendido en esta cultura, sin excepción. Y esa mirada también, esa mirada a partir de la cual nosotros o nosotras ubicamos en el mundo, es la forma en la cual nos relacionamos con el resto de las vidas, ¿sí? Y nos relacionamos también, y eso es muy importante, con nosotras mismas o con nosotros mismos, ¿sí? Es decir, el machismo, por ejemplo, o la misoginia y todo este desprecio por aquellos atributos que se han llamado femeninos, es un desprecio que traemos cargando todas y todos y que de alguna manera nos vamos haciendo con respecto a ello. Entonces, es una problemática sumamente profunda. Por otra parte, algo que se debe de plantear desde ahora es entender que esta multiplicidad es infinita, porque por supuesto que podemos pensar en que las identidades de género, vuelvo al problema de la identidad, la identidad sexual o la identidad de género, tiene que ver justamente con asumir una postura, asumirse a sí misma, como mujer, por ejemplo, o asumirse a sí misma como lesbiana. Y eso, por supuesto, que tiene implicaciones políticas y tiene implicaciones éticas en este sistema, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es una transgresión al sistema de reproducción, es una transgresión a ese esencialismo biológico en el cual estamos produciéndonos, ¿sí? Entonces, esas transgresiones que se colocan como posturas colectivas, ¿sí?, y que ahora podemos identificar, por ejemplo, en las siglas, ¿sí?, de la comunidad, LGBT y muchas otras siglas. Aquí la propuesta que es que si recuperamos el pensamiento de Emmanuel Levinas, entonces esas siglas no tienen un límite,
o no podemos limitar esas siglas, porque sería como pensar que lo humano está limitado, que hay un número limitado de experiencias de lo humano y que hay un número limitado también de poderse experienciar a sí misma en un futuro, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía que el sentido de identidad es conflictivo, es problemático. Por una parte, es comprensible en una esfera política en la cual tengo que nombrarme colectivamente para decir, así somos, estos son nuestros deseos y esto es como nos expresamos y necesitamos derechos que nos garanticen una seguridad, ¿sí? Pero por otra parte, no podemos ser ingenuos y suponer que hay, que hay un limitado número de corporalidades y de experiencias. Por eso, cuando hablamos de esta multiplicidad, hablamos de que esas experiencias se multiplican y se multiplican infinitamente. Y no solamente en infinitos cuerpos, ¿sí? Sino en cada corporalidad, ¿sí? En cada corporalidad se puede atravesar la alteridad, se transita la alteridad, se transita el género, se reinventa el género, ajá. O sea, alguien puede decirse a sí misma primero mujer, después puede asumir una postura a partir de diferentes, por supuesto, implicaciones y colectividades, ¿no? Experiencias colectivas, de asumirse a sí misma bisexual, pero también eso no puede limitarla porque estamos vivos y al estar vivos tenemos un deseo que siempre se puede expresar de una manera diferenciante, ¿sí? Entonces, el hecho de que ahora ¿sí? Me identifique con esta identidad genérica o identidad sexual, no significa que en algunos años yo me pueda identificar de otra manera a mí misma. Como se dan cuenta, esto que estamos proponiendo o esta propuesta que estamos viendo ahorita es una propuesta sumamente radical en ese sentido. Es una propuesta que trata de entender que la vida es cambiante, ¿sí? Y que trata de entender que entonces un sistema político no puede llegar a imponer sobre esta vida cambiante, sobre esta pluralidad, ¿sí? Que se expresa en todos los seres vivos, además. Entonces, no puede ser posible que vivamos en un sistema político que nos limite, ¿no? O sea, está en contra de la propia vida este sistema político y eso es algo muy, muy importante, ¿no? De reconocer. Bueno, ahora, en un texto, Mary Torras, que es una autora que recomiendo muchísimo, es una autora que justo en este texto que se llama El delito del cuerpo, de la evidencia del cuerpo al cuerpo en evidencia, nos va a hablar de las marcas sobre los cuerpos, ¿sí? Y nos va a hablar de que esas marcas son de sexo, raza, clase, ¿no? Y que esas marcas además imprimen de manera distinta siempre configuraciones que le dan una identidad a esas cuerpos, ¿sí? Si bien es cierto que por ejemplo, la racialización de los cuerpos tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de identificar a partir del color de piel o de otros rasgos físicos, y bueno, también podrían ser fisiológicos, y hacer una separación entre individuos con determinadas características y otros individuos, esa mirada que racializa y que compara y que da prioridad a unas corporalidades que a otras, es completamente una mirada violenta. Lo que podemos decir es que las diferencias, cuando aceptamos diferencias que son múltiples. Si ustedes recuerdan, apenas hace unos años se hablaba de que justamente esto de la raza era una ficción. Y era una ficción no porque no haya diferencias, claro que las hay. Pero si se hacían análisis de nuestra genética, de nuestro ADN, se encontraba que había una mezcla impresionante ya en la humanidad, ¿sí? De genes y que estas mezclas no necesariamente se expresan, o sea, no necesariamente son genotípicas, o sea, no se expresan en las corporalidades, pero no por eso es que seamos, o sea, no existe como una raza pura,
¿no? O sea, es una cuestión de una ilusión que de nuevo nos lleva a pensar así como en esta ilusión de que las mujeres corresponden a un determinado sexo y los hombres corresponden a otro, al sexo macho, ajá, tenemos esta misma ilusión de la raza, ¿sí? En realidad lo que debemos pensar es que hay una contaminación, ajá, es decir, y esa contaminación es a lo que va a llamar Derrida alteridad. Ajá. Y esa alteridad de los cuerpos, o sea, no hay cuerpo que permanezca puro, o sea, nos ha hecho mucho daño este pensamiento de la filosofía griega en la cual todo parece ser muy claro, todo parece ser clasificable, todo parece estar limpio, pulcro y no involucrarse unas cosas con las otras. En realidad lo que tenemos es una multiplicidad que está siempre además atravesada por la alteridad. Ahora bien, cuando hablamos de los cuerpos, pues tenemos que pensar también en que justamente estas diferencias no sean leídas como desigualdades. Ajá. En un video muy reciente de la SIGU, en el que Olivia Tena expresa algunas de sus, bueno, no solamente posturas, sino que nos da claves para ir entendiendo todas estos debates sobre género y feminismos, pues Olivia Tena nos habla justamente de que el problema que ha venido en la cultura occidental y por supuesto globalizada es que se han leído las diferencias como desigualdades. ¿Por qué leer la diferencia como desigualdad? ¿Y por qué leer la, la personalidad o nuestra expresión y nuestro deseo como identidad y no como alteridad? Foucault tiene un texto que se llama Cuerpos utópicos y heterotopías, y en este texto Michel Foucault nos dice primero que el cuerpo es una despiadada topía, o sea, es un lugar despiadado, es un lugar despiadado en tanto que está determinado, en tanto que nos determina. Nadie puede ir más allá del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo tiene características que nos condicionan, o sea, que nos limitan, ¿sí? Ahí no podemos elegir dejar de respirar, pero tampoco podemos elegir, no sé, tener un pulmón de determinado tipo, o sea, eso no se puede elegir, ¿sí? O sea, la naturaleza es esa despiadada utopía de la que habla Foucault. La despiadada utopía sería ese cuerpo biológico, por una parte. Por otra parte, también ese cuerpo que es una despiadada utopía nos lleva a enmarcarlo en un sistema político, ¿sí? En el cual hay una ordenación de clases, ¿sí? En la cual impera un orden económico, en el cual también hay un sistema educativo que distingue, ¿no? Que separa y que nos forma de manera distinta a unas y a otras. Y eso es algo muy importante porque justamente también trascender esas limitaciones de las clases y de las estratificaciones geográficas, por ejemplo, de otro tipo de marginaciones, ¿no? Económicas, culturales, educativas y demás, nos lleva a darnos cuenta de que hay determinaciones y cómo se pueden negociar esas determinaciones, ¿sí? Esas determinaciones, pues son, insisto, están estructuradas en un sistema político, o sea, se producen, ¿no? No es que estuvieran antes o que siempre hayan sido, es que están producidas por este sistema político y que en esa producción todas y todes seguimos reproduciéndolas. O sea, somos parte de ese sistema. No es que el sistema esté operando, y no, es que operan en nosotras mismas, hacia nosotras, hacia nosotros, ¿sí? Hacia los otros. Por eso es tan complicado pensar en un momento de liberación, ¿no? En esos procesos de subordinación, dice Judith Butler, que la subordinación es sujetación. Ajá. En mecanismos psíquicos del poder, Butler aborda que la forma en la cual nos configuramos como sujetas o sujetos, pues es la forma en la cual nos subordinamos al género. Ajá. Entonces,
ella y a partir de Foucault también se está pensando en cómo hacer propuestas para desujetarnos de esos procesos, ¿sí? De esos procesos que nos llevan a incorporar prácticas violentas y excluyentes, como las que por supuesto son evidentes, ¿no? Y que llegan a puntos como el feminicidio en nuestro país. Cuando Foucault habla de la despiadada utopía, lo hace en un primer momento de esta manera, señalando y describiendo un sistema político, ¿sí? Y también, por supuesto, una discusión filosófica de cómo se ha ido formando estos sistemas políticos, pero también lo hace para después dar un segundo paso. En ese texto nos encontramos que Foucault aborda que esa despiadada utopía es a partir de lo cual se pueden desarrollar y se pueden emancipar, incluso se puede plantear así, los deseos de ir más allá de esos lugares fijos, de esa fijeza que nos limita. Y nos habla Foucault de que en ese sentido es que nacen las utopías, en que esas limitaciones son limitaciones que van a llevar a que tengamos una fuerza creadora para replantearnos nuevas formas. Considero que el pensamiento de Foucault siempre tiene este matiz, este carácter que se vio en los últimos años de su vida, cuando habla ya de una ética del cuidado de sí, porque justo tiene que ver con una esperanza, una filosofía ética, una filosofía del compromiso hacia un futuro. Él mismo lo señala en varios textos. Una filosofía con coraje de verdad, con coraje de ir más allá, de trascender, ¿sí? Es una filosofía que no viene solo a describir cómo están los sistemas políticos, cómo se producen, tampoco viene a darnos manuales para decirnos cómo debe de generarse entonces otra sociedad. Viene a decirnos, aquí hay una descripción, pero miren en la historia, a través de la arqueología, hace varios estudios, y justo lo que nos viene a decir, vean cómo en diferentes escenarios históricos se ha ido configurando. Es posible hablar de momentos de liberación si nos proponemos hacerlo política y éticamente. Entonces, bueno, cuando hablamos del reconocimiento heteropatriarcal, hablamos también de que el concepto de mujer y hombre tienen complicaciones. La crítica, ¿sí? La crítica a las nociones de género no se queda únicamente con hablar de la crítica a las violencias y a esta estructuración vertical en la que, asimétrica, en la que el hombre está por encima de la mujer. Esta crítica de género desde la filosofía nos lleva a pensar que el propio género debe ser criticado. Nos lleva a pensar que el propio concepto de mujer nace en una lógica heteropatriarcal y que si buscamos el concepto de mujer o de sexo y sexo débil en la RAE, va a decirnos que sexo débil es la mujer, por ejemplo. Es decir, toda palabra está inserta entonces en un discurso y ese discurso es el discurso heteropatriarcal. Entonces está ordenada y corresponde a tener un lugar en esa estructura. En ese sentido es que las olas de los feminismos o los diferentes feminismos se han planteado la necesidad de decir qué es ser mujer. Porque si nosotros buscamos qué es ser mujer en los diccionarios o en la historia de Occidente, pues nos vamos a encontrar con que ser mujer tiene que ser necesariamente ser el sexo débil, por decirlo menos. Claro, podemos hablar de eso ahora, ¿sí? Pero justamente los feminismos lo que plantean es esa palabra, si nos vamos a definir a través de ella, por supuesto que no nos estamos refiriendo a lo mismo que se referían el heteropatriarcado, ¿no? Entonces, bueno, aquí traigo este pensamiento de Irigaray, ¿no? En el que Lucy Irigaray, nos dice que el deseo femenino ha sido un gran ausente en la economía simbólica del lenguaje estructurado por el discurso masculino. Incluso en el pensamiento filosófico contemporáneo, el deseo de las mujeres ha sido representado de manera abstracta o externa. Lo que nos está diciendo Irigaray es que quienes han dado el lenguaje y quienes han nombrado y definido han sido los hombres. Los hombres se definieron a sí mismos y definen a las mujeres. En ese sentido, la definición de mujer es externa, ¿sí? Las mujeres no se dieron una definición a sí mismas. Es una definición que viene desde la afuera, es decir, desde los hombres.
pero también es abstracta, porque además busca preservar este orden binario, dicotómico, perfecto, ¿sí? Del que yo les hablaba antes y que es inexistente, que solamente es una ilusión. Ajá. Es abstracta porque nos viene a decir que un sexo complementa al otro, ¿sí? Que las características de un sexo complementan al otro y que un sexo tiene unas características y el otro sexo justo no las tiene porque tiene otras características. Y en vez de decir que esas características son de la humanidad, por ejemplo, el razonamiento, la sensibilidad, las emociones, ajá, la fortaleza, el liderazgo, se separan y se le atribuyen unas a determinados cuerpos y otras a otros cuerpos, ¿no? Dependiendo de si son hombres o son mujeres. Y en ese sentido, cuando uno lee esta teoría del género heteropatriarcal, es un sistema perfecto, es un sistema circular, es un sistema concordante, la media naranja, ya sabemos, ¿no? Desde la antigüedad, que además ya ay, se me olvidó su nombre, este comediante griego habla de ellas, Aristófanes, ¿no? Del mito del andrógino y del mito de que hay una complementariedad absoluta, perfecta, pero ¿qué pasa que en la vida no vemos eso? ¿Qué pasa que en nuestras experiencias justamente queremos, por más que queremos amoldarnos a estos, digamos, géneros, pues siempre hay algo que no concuerda, siempre hay algo que discorda, siempre hay contradicción, ¿sí? O de plano hay un romper con ello. Hay un video chiquito en YouTube que yo les recomiendo muchísimo que vean, es muy bonito, se llama 1977, así con número 1977, y es de la Peque. Y justo trata sobre esto de una manera muy sencilla y muy bella. Bueno, dice, y esta representación sustituye lo que las mujeres podrían decir de sí mismas y de su deseo. O sea, las mujeres nunca dijeron, nunca se definieron. Sin embargo, no se trata de hablar de la mujer en abstracto, como hemos visto hasta ahora. La mujer en abstracto se ha definido en un orden de verdades logocéntricas, por lo que autoras como Silvia Gil apuntan a la búsqueda del sentido de las mujeres a partir de las vidas concretas, ya no de teorías, ya no de abstracciones, ya no de sistemas heteropatriarcales, sino a partir de la convivencia que veíamos con Levinas, del cara a cara, en la cual en esa convivencia descubro a quien tengo enfrente. Ajá. Escucho a quien tengo enfrente, reconozco su diferencia conmigo, su diferencia con los otros, pero también incluso en las narrativas de sus experiencias, cuánto ha cambiado esa persona y por ende su diferencia consigo misma. Uh-huh. Entonces Silvia Gil nos dice que justamente tenemos que que tenemos que apelar a eso, que la búsqueda, o sea, el caminito por donde empezar a buscar, para hablar de otras sociedades, otras políticas, para hablar de derechos sexuales que incluyan realmente otras corporalidades, no está en buscar otra vez abstracciones ni sistemas teóricos, está en conocernos, en escucharnos, ¿sí? Ahora bien, en este sentido, dejo esta pregunta de, ¿y las identidades? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo pensamos las identidades? Y les traigo esta cita, ¿no?, de Judith Butler sobre la iterabilidad. La iterabilidad es una palabra que Butler recupera del pensamiento, así como se escucha Derrida. Y esa palabra tiene que ver, dice, es la repetición por anticipación de algo que creemos interior, esencial y natural, pero que constituye un efecto del discurso y del lenguaje. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo que yo les comentaba antes. Si nosotros ahora decimos, a ver, la prueba de que el sistema sexo-género funciona es que a mi primita de 4 años le gustan las muñecas y a mi primito le gustan los carritos. Porque eso es como lo más simple que alcanzamos a escuchar, ¿no? Y que además, pues, lo escuchamos en cualquier lugar. La respuesta ante eso está aquí, justo en la iterabilidad, ¿no? Es que a tu prima le gustan las muñecas y a tu primo le gustan los carritos porque están insertos o están parados o nacieron en un sistema patriarcal en la que se les inculcó o se les fue desarrollando ese deseo. Se fue educando ese deseo, se fue educando hasta la forma de caminar, se fue educando la forma de mirar, ¿no? Platicábamos unas amigas y yo sobre la mirada lasciva
y si esa mirada lasciva era una mirada que tenía cualquiera o era una mirada que principalmente, o sea, había desarrollado en el género masculino, ¿no? O sea, la forma de mirar que se va aprendiendo, la forma de caminar, la forma de ocupar los espacios, de hablar, de hablar, de imponerse, ¿sí? De tratar todo eso es aprendido. Así es que si nosotros o nosotras queremos buscar aquí en la realidad evidencias, tenemos esa complejidad, ¿sí? Lo primero que nos puede aparecer es que no vamos a encontrar nada más allá que la repetición de una misma operación heterosexual y heteropatriarcal. Sin embargo, eso no quiere decir, ¿no?, que en esa repetición haya una identidad que permanece. El concepto de iterabilidad justo tiene que ver con que en cada repetición, en cada reproducción que se va operando el género sobre los cuerpos, siempre puede aparecer la diferencia. ¿Por qué? Porque estamos vivas, porque estamos vivos. Uh-huh. Porque la multiplicidad a la que estamos expuestos como cuerpos colectivos, como cuerpos en comunidad, esa permeabilidad, esa alteridad que nos constituye, que además yo quise iniciar la sesión de hoy hablando de biología, porque quiero decir que además esa alteridad, esa multiplicidad, esas mutaciones están desde la biología en todos los seres vivos, son parte de la vida. Uh-huh. Pero además de eso, como cuerpos políticos, ya no en el escenario biológico, sino en el escenario cultural, de la política, de la ética, ¿sí? Estamos siendo totalmente permeados unas con otras, unos con otros, y estamos cambiando, devenimos, no somos muñecos de cartón, ¿no? Devenimos, estamos en esta pluralidad y por ende siempre va a aparecer algo diferente, siempre va a haber mutaciones, ¿sí? Es decir, el aprendizaje de cómo ser mujer, por más que quisiéramos mantenerlo idéntico a sí mismo, que no lo queremos, pero supongamos que en otras generaciones eso se quería, y bueno, seguramente algunos sectores de la población aún lo quieren, es imposible, algo va a colarse por ahí, la diferencia se cuela, la alteridad se cuela, ¿sí? Nunca, la coincidencia exacta no existe. Aunque busquemos en nuestro propio deseo, podemos identificar cómo nuestro deseo difiere de sí mismo en diferentes momentos. Sí. O sea, diferimos, estamos siendo alterados, somos alteradas todo el tiempo, hay alteraciones. Sí. Y en ese sentido, pues esas alteraciones deberíamos de buscar entonces un sistema político, nuevas formas, no sistemático, no un sistema, nuevas políticas, ajá, que justamente permitan que vivamos con esas multiplicidades y con esas alteridades. Ajá. Cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos, nos quedamos a veces mirando otra vez a los derechos sexuales y reproductivos de hombres y de mujeres. Otra vez se sigue reproduciendo esa mirada heteropatriarcal. Tenemos que tener muchísimo cuidado en que cuando hablamos de sexualidad y de reproducción, tenemos que pensar en una infinitud de cuerpos, ¿no? Una médica que nos platica, no recuerdo su nombre, pero espero que sí lo recuerdo, se los comentaré. Pero ella justo nos decía que los protocolos de los médicos, ¿no?, tenían que ver con llegaba una persona que se identificaba a sí misma como mujer, o sea, por no sé, por su sexo, y entonces había un protocolo de preguntas y respuestas sobre sus prácticas sexuales. Y preguntas y respuestas que estaban, por supuesto, enmarcadas en un orden heterosexual. Es decir, ¿cuántas otras preguntas no son necesarias si es que esa persona no tiene prácticas heterosexuales? Solo de penetración, por ejemplo, con un pene, ¿no? O, por ejemplo, los hombres trans que pueden, hombres trans y mujeres trans que pueden ser cuerpos gestantes y pueden embarazarse. Uh-huh. ¿Cómo se pueden hacer este tipo de protocolos, este tipo de seguimientos, esta apertura a esa multiplicidad de corporalidades? No podemos pensar, o sea, que
O sea, es terrible pensar que justamente la medicina y la salud, el acceso a la salud está cooptado y está limitado y solamente nos mira de una manera. Y solo nos permite de una manera y entonces estamos totalmente desprotegidos. Estamos totalmente en la ambigüedad eh, para entender sobre nuestra propia salud, ¿sí? Y sobre nuestros propios, ¿cómo se podrían decir? Prácticas sexuales y también nuestros deseos reproductivos. Ajá. Eh, digamos que ni en la educación ni en la medicina se nos da esta formación para pensarnos en un sistema, perdón, rompiendo ese sistema de sexo-género, ¿sí? Esto sobre la iteralidad tiene que ver como esa capacidad de repetición en la alteridad que señala que todo signo ha de reproducirse, pero que siempre en su reproducción se diferencia de lo original. Pensemos en el lenguaje. El lenguaje no permanece igual a sí mismo. Sí. Las palabras van cambiando de significación. Pensemos en cualquier cosa. Todo siempre está atravesado por la alteridad. Cuando se habla de una relación con la corporalidad y de las prácticas que nos encarnan, vamos configurando el género. Esta construcción de la identidad es también una forma política de organizar a los cuerpos. Es decir, el sistema sexo-género no es inocente, no es apolítico, no es tampoco neutral. Nos dice Erika Lindig, filósofa de la Facultad de Filosofía y Letras, que podríamos pensar esta relación entre los actos performativos, los actos performativos son aquellos a través de repeticiones a través de las cuales vamos incorporando los géneros, vamos corporalizándonos, ¿sí? Como a través de nuestra identidad de género, y la normatividad como una relación paradójica que de acuerdo con una muy particular ontología del gerundio de Butler, que sostiene que los cuerpos y los géneros son un irse haciendo, en sus actos, se supondría que siempre hay posibilidades de innovación. Esas posibilidades de innovación pueden ser posibilidades decididas, elegidas y deliberadas, o simplemente, como les decía hace un momento, incluso mutaciones, cambios, ¿sí? O sea, eh, gays, lesbianas, bisexuales que dicen, no lo hago, o sea, no es que yo elija que me gusten las personas de mi sexo, ¿sí? Sino que es mi deseo. Y entonces, en ese sentido, o sea, respetar que el deseo es libre, respetar eh, eh, la libertad de ese deseo para ir más allá de esos marcos que rigen, ¿no? Y que dirigen el deseo para que solo como si solamente pudiéramos desear, ¿no? A personas del otro sexo y con ciertas características. Y pienso en cifras alarmantes sobre prostitución y cómo los hombres que además se asumen con una identidad heterosexual, ajá, consumen prostitución transexual, ¿sí? Entonces, esta no concordancia, esta contrariedad, a veces incluso una contradicción profunda, pues nos lleva justamente a mirar de otras maneras, ¿sí? Mirar en cómo ser respetuosos de esos deseos que no se pueden encasillar y no se pueden limitar, ajá, a un sistema político. Sin embargo, estos cuerpos están sujetos a una situación de coacción en la cual se da su performatividad, o sea, estamos siendo coaccionados, lo que yo les ponía como ejemplo de que era una violencia estructural. El género está hecho para cumplir con un modelo de verdad y de falsedad, que sirve a una política social de regulación y de control. Cuando nos habla de esto es algo tremendamente terrible, porque estamos diciendo que hay formas de vida que entonces en ese sistema serían formas de vida erróneas. Son formas de vida excluidas, son formas de vida que no funcionan, o sea, que dentro de este sistema, para este sistema, entonces son errores. Es terrible.
En este sentido, el aplazamiento de nuestras vidas inaprehensibles hacia los límites del orden social, científico y político pone en evidencia una estructura basada en esta exclusión, como lo dice Elvira Burgos. Ajá. Eh, Elvira Burgos nos da esta cita, dice: la inserción en un medio social exige a toda persona la adopción de un género femenino o masculino. O sea, en el momento en el que te insertas en un orden social, hay una exigencia a esa nueva corporalidad, que incluso es un feto o se está formando, pero hay una exigencia de que se defina como femenino o masculino, sin ninguna ambigüedad, en consonancia con estas normas establecidas. ¿Por qué? Porque asumiendo su feminidad o asumiendo su masculinidad es que va a poder integrarse a un sistema social, desarrollar ciertos roles de género, organizarse dentro de cualquier institución, incluyendo la familia, poder contribuir de manera académica y laboral cumpliendo con roles y con estereotipos, y dentro de la familia con mandatos de su género. O sea, es una forma política de organizar las vidas, ¿sí? Dice Elvira Burgos: traspasar abruptamente estos límites de género puede significar la pérdida incluso de la propia existencia, ¿sí? Por la violencia. Por esta razón, el miedo y la angustia acompañan al abandono de los géneros normativos. Y nos dice Mary Torres también: hay muchos cuerpos distintos, pero nos resistimos a que ninguno escape a ser de hombre o de mujer. Hay una resistencia. Dos únicas posibilidades para una enorme cantidad de materializaciones corporales diversas. O en realidad una sola posibilidad, en tanto que ese par de mujer-hombre, se presenta como un contrario y complementario. O sea, es una naranja partida en dos, entonces en realidad es una unidad. O se es mujer o se es hombre, se pertenece a una de las dos categorías y se participa irremisiblemente de una mayoría sustancial de sus atributos más definitorios, en tanto que el otro se define por la falta de ellos. Ser mujer es no ser hombre es no ser mujer. Y bueno, se trata de buscar entonces un futuro, un porvenir, que para generar políticas de alteridad y para que los derechos sexuales y reproductivos reconozcan una multiplicidad de formas de vida. Amplía nuestra mirada, o sea, ¿a qué me refiero con esto de los derechos sexuales y reproductivos? Porque creo que es muy importante abordarlo, ya que de eso se trata la sesión de hoy. Tiene que ver con no solamente atender a los órganos, al funcionamiento de los órganos, ¿no? a la producción de hormonas, a la genética, ajá, o sea, no solamente en este sentido fisiológico, genético, cromosómico, que como vimos es múltiple, ¿sí? Las corporalidades no se limitan a dos moldes. Y además, las corporalidades a través de la epigenética, a través de las prácticas que van desarrollando en su vida, pues van modificándose, ¿sí? O sea, hombres que por actitud, no sé, por sedentarismo, ya no producen tanta testosterona, ¿no? Y que pueden, ¿no? Pueden tener cáncer de mama, ¿sí? U otras situaciones. Las corporalidades son diversas, no solo a partir de unas características biológicas previas al nacimiento, sino porque en la propia vida va habiendo cambios a través de nuestra dieta y a través de todo, ¿no? Pero no solamente en ese sentido es que la medicina y el derecho deben de pensar los derechos sexuales y reproductivos. También debemos pensarlo a partir de nuestras orientaciones sexuales, de nuestras preferencias, de todo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque eso nos va a llevar justamente a tener una sexualidad diferenciante con prácticas múltiples, ¿sí? Y que en los protocolos de salud debe de poderse plantear ese tipo de prácticas para poder no excluir ciertas enfermedades cuando te hacen una entrevista. Bueno, amplía nuestra mirada sobre las identidades sexuales que no representan a los cuerpos en sus experiencias vitales, porque por más larga que sea la lista de siglas que sumen a la comunidad LGBTIQ, sigue siendo estrecha. Estas siglas siguen limitando a la multiplicidad de corporalidades que encarnan y que encarnarán su deseo.
Los derechos deben considerar que el sentido de lo humano se encuentra en alteridad y se debe de legislar para esas corporalidades múltiples. Bien, y la medicina también tiene que pensar todas estas cuestiones. Ahora quisiera terminar hablando sobre reconocibilidad. Y el concepto de reconocibilidad lo trabaja Judith Butler en Marcos de Guerra y en Vida Precaria y en otros textos. Justamente cuando habla de reconocibilidad, no habla de reconocimiento, ¿sí? El reconocimiento es algo, digamos que es una palabra que además está inserta en una tradición filosófica que nos hace pensar inmediatamente en Hegel, por ejemplo, ¿no? Y que tiene que ver con esta noción, ¿no? Que es un término muy fuerte derivado de hace muchos años y que nos hace pensar que hay un reconocimiento otra vez de estos sujetos planos de molde o de cartón, ¿no? Que son transparentes a sí mismos y que los reconocemos y los apresamos, ¿no? O sea, totalmente contrario a lo que nos dice Levinas. Porque Levinas nos dice cuando estamos cara a cara, rostro a rostro, en realidad lo que vamos a escuchar ahí es a alguien que deviene, que está cambiando. Entonces, yo hoy lo puedo entender de una manera, pero lo voy a ir, o sea, el conocer a la otra persona no se limita a un momento, deviene, va en un cambio constante. Y hay cosas en esa persona, además, en las cuales no se identifica a sí misma o a sí mismo porque tal vez son inconscientes, ¿sí? Y ese tipo de situaciones que no te identifican, pero que hace que justo el reconocimiento no pueda ser tan sencillo. Complejiza ese concepto y por eso es que Butler habla de otro concepto que es la reconocibilidad, ¿sí? Bueno. La reconocibilidad está muy relacionada a la aprehensión y la aprehensión es un término menos preciso que el reconocimiento y no por eso es menor, ¿sí? Sino que justamente no busca precisar, no busca totalizar, no busca volver objeto, ¿sí? O volver cosa a quien tenemos enfrente, ¿sí? Entonces necesitamos términos menos precisos porque si no caemos en esto que, bueno, comúnmente o coloquialmente hablamos cuando decimos etiquetar a alguien, ¿sí? Entonces el reconocimiento, digamos, busca esto, etiquetar. Le dices hombre, es hombre, se asume como hombre, por ende parece que puedes decir lo que le gusta, parece que puedes decir, por ejemplo, su orientación sexual, parece que puedes decir solo porque se define como hombre un montón de características y elementos. Eso sería el reconocimiento. Mientras que en la aprehensión, este término se vuelve menos preciso porque se vuelve justamente permeable, ¿sí? Porque nos habla también de tener una relación con el sentir y el percibir, o con este verbo que hace rato escuchaba que decía Sandra Lorenzano, es el sentipensar, y que lo he escuchado también de Lourdes Enríquez. Me parece muy interesante, no lo he estudiado, pero que ya es un nuevo verbo porque justamente no se piensa aparte del sentir, ¿no? Y bueno, sería un error afirmar que estamos completamente limitados por las normas del reconocimiento en curso cuando aprendemos una vida. Nos limitaría. Ajá. La reconocibilidad no es tampoco una cualidad o un potencial en el individuo humano, ¿sí? Ni una condición de porque si fuera una cualidad humana, pues entonces la reconocibilidad ocurriría de manera natural. No lo es. La reconocibilidad es una propuesta ética política, ¿sí? Es una propuesta de aprender a mirar diferente a las demás personas. En vez de buscar reconocerlos, o sea, identificarlos con una identidad limitada, cuadrada y todo eso, acercarnos con este horizonte de reconocibilidad en el cual entonces no te puedo contener, porque siempre puedes superar todo lo que yo pueda ir aprendiendo o viendo o sintiendo de ti y contigo, ¿sí? Dice, el problema de los marcos en los que se incluyen y de los que se excluyen vidas no consiste en cómo continuar incluyendo a más personas. O sea, si el problema del marco jurídico es, ay, vamos a aumentar el número de siglas, ¿sí? Se sigue mirando a partir de, bueno, tú eres lesbiana, entonces tu deseo debe ser así y tu pensamiento debe ser así y tus gustos deben, ¿sí? Entonces,
justamente la propuesta aquí no es a continuar en estas siglas, sino es una propuesta más radical, ¿saben? Es una propuesta que justamente habla de que no tengamos que identificarnos a partir de ese sistema sexogénero. O sea, que la identidad sexogenérica no tenga que limitar en las corporalidades, ¿sí? Quiero decir que antes de esto, las medidas con las cuales estamos, o las estrategias políticas a partir de las cuales tenemos oportunidades, los recursos que sí tenemos ahora, pues son recursos de nombrar nuestras diferencias de manera colectiva con una sigla e identificarnos como lesbianas, identificámonos como transexuales, ¿sí? En una esfera para luchar por los derechos. No estoy cuestionando esto. Lo que estoy diciendo es que más allá de eso, el porvenir después de esto tendría que ser que no tuviéramos que estar luchando derecho a derecho, sino que se pensara en hacer legislaciones, ¿sí? En legislar para seres vivientes que están en cambio, que tienen alteridad, ¿no? Y todo esto. Y bueno, pues eso es todo. Espero no haberme tardado mucho. Estas son las referencias que quizá podamos compartir en el chat, por si a alguien le interesaron. Y pues ya, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Georgina. Me parece que la charla ha sido muy ilustrativa, muy clara, muy, muy provocadora, ¿no? Para pensar otras cuestiones, otras posibilidades de ser y estar en el mundo a partir de esta corporalidad que deviene, ¿no? Que no es monolítica, ¿no? Y creo que lo que tú nos presentaste hoy da para más horas, así que ni te preocupes sobre el tiempo, porque creo que hasta hiciste un esfuerzo por tratar de plantear en un tiempo limitado, hablando de las limitantes, ¿no? En un tiempo limitado, un asunto tan, tan, tan profundo y tan relevante, insisto, ¿no? Hay muchos comentarios respecto a la exposición que nos diste y te voy a leer un par de preguntas. Por ejemplo, nos dice Rafael Arbizu que si pensando en el ánimo sistémico por delimitar la experiencia política para asimilarla en una narrativa sobre la realidad, ¿cuál sería tu opinión sobre el uso del propio lenguaje para relatar la experiencia de la multiplicidad a partir de concepciones univocistas, ¿no? O unívocas, me parece que sería, ¿no? Un poco me parece que eso lo comentaste ya hacia el final, pero si quieres profundizar, ¿quieres que te lea 3, 4 preguntas o quieres que te vaya leyendo una y una? ¿Qué prefieres? Si quieres, 3 o 4 y yo voy apuntando. Ok, bueno, esa es una. También Rafael Arbizu te pregunta cómo funciona en ese sentido la performatividad, incluyendo el silencio en estos ejercicios performáticos, en vías a una postura ética ante lo múltiple. Esa es otra pregunta. Y una tercera pregunta podría ser que si, más bien esta es una solicitud, ¿no? Más que pregunta, que si puedes ahondar en los cómo del cuerpo en la intersubjetividad, en la política de los movimientos sociales indefinibles y aberrantes para este gran ser hegemónico que es el sistema heteropatriarcal, ¿no? Esas serían, pues, algunas de las preguntas que te hacen nuestras y nuestros asistentes. Sí, muchas gracias, Rebeca. Bueno, la primera pregunta es una pregunta que yo creo que se le cuestiona muchísimo a Foucault. Entonces,
Y me parece muy, muy importante, ¿no? Porque tiene que ver justo como cómo es que desde dentro de este sistema podemos pensar algo distinto. Pero se responde también a sí misma, ¿no? Se responde también a sí misma porque justamente, en primer lugar, tenemos que decir que no se puede pensar más allá del lenguaje, pero que la crítica también es lenguaje, ¿no? Entonces, la crítica ya es un lenguaje que busca desujetar, que busca, ¿cómo se podría decir? Plantear siempre nuevas formas, otras formas. Pensar, la crítica justamente algo que va a plantear es que las cosas pueden ser de otra manera, que no necesariamente son de la misma. Y ahí ya se está rompiendo con ese sistema patriarcal. Las prácticas por sí mismas o cada conducta no significa que hay un momento de liberación por practicar una u otra cosa, o sea, pues no sé, por leer a Foucault, no ya por eso dejas de ser heteropatriarcal, o por leer a Judith Butler, ¿no? O por leer no sé, a Marcela Lagarde. Pero lo que sí es muy importante es que en esta propuesta ético-política, y qué bueno que surgieron estas preguntas, porque justo no lo dije, pero estas propuestas éticos políticas siempre se sostienen por la crítica y por una crítica que es colectiva, porque justamente en la crítica colectiva está la escucha, está la atención, la hospitalidad y las necesidades de las otras y los otros. Entonces, la forma a través o las estrategias para poder hacer nuevas políticas tienen que ver con esto, tienen que ver con la crítica colectiva. Hay otras propuestas como hablar de contraconductas, que es de sujetarse de una conducta específica y replantearla, y que podría ser incluso, vale la pena decirlo, en el machismo, porque te puedes desujetar de conductas que ya identificaste que son sumamente machistas. Entonces, la contraconducta tiene que ver con eso, con dejar de repetir, dejar de ser tú tú misma una maquinaria que opera con ciertas prácticas, con reírte de determinados chistes, con tener ciertos prejuicios, ¿no? Y todo esto. O sea, sin duda es un trabajo ético, es un trabajo de autocuidado y de cuidado de las y los otros. O sea, sí es laborioso, no es como que de repente estoy parada aquí y puedo saltar a otro paradigma, ¿no? Eh, y bueno, sobre la última pregunta, los feminismos ahora nos están mostrando, y también los otros movimientos, muchos feminismos, pero por ejemplo también el movimiento queer que resignifica, ajá, nos lleva a pensar justamente en esta posibilidad de agenciarse políticamente del propio cuerpo, o sea, de que el cuerpo ya no sea un espacio, un territorio de gobierno del Estado, por ejemplo, ¿no? O del patriarcado. Los feminismos ahora nos están planteando nuevas formas de hacer política. Habíamos visto que en la historia de Occidente, las luchas de la izquierda siempre se representaban o se caracterizaban porque había vanguardias, porque había líderes, muy, muy claramente había líderes ahí que estaban al frente de los movimientos. Había formas de simpatizar con el movimiento, pero también había los que no simpatizaban, sino los que eran parte, ¿no? No me acuerdo ahorita cómo se llaman. Pero estos movimientos, esa estructura se había estado preservando hasta ahora, que los feminismos y todos los movimientos de la comunidad, ajá, o sea, yo diría esta nueva revolución de las y los cuerpos, les cuerpes, ¿sí? Está haciendo las cosas de una manera muy distinta, ¿sí? Está proponiendo, por ejemplo, que no hay estas vanguardias, está proponiendo que tampoco eh, se protagonizan las luchas, que las luchas son diferentes porque las experiencias son diferentes, que si las madres de las mujeres víctimas de feminicidio están marchando, se les acompaña y nadie protagoniza su movimiento, ¿no? Que si la comunidad sale a marchar, se les acompaña y sin protagonizar, sin que... Entonces, creo que ya se está haciendo nuevas formas políticas y que tenemos que cuidarlas mucho para no caer en esos viejos esquemas revolucionarios que nos llevaban a lo mismo, ¿no? A solamente cambiar. Pero yo creo que los feminismos lo están haciendo muy bien,
porque lo hacen a partir de bordar, ¿no? O sea, también las masculinidades que se sientan a tejer, ¿no? Las nuevas masculinidades que se sientan a tejer juntas, ¿no? Eh, o que salen a bailar, o que salen a hacer un performance, o hay una multiplicidad de formas ahora de expresarse y que todas estas formas son formas políticas. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Me parece que, bueno, dentro de las muchas cosas que has mencionado, tanto en las respuestas que ahorita das y antes de leerte otro par de preguntas, que creo que es fundamental resaltar, es el tema de esta ética del cuidado, ¿no? Yo creo que precisamente estamos como en un momento eh, donde se hace como contundente que ese es el camino, ¿no? No, en esta procuración, sí, de las, los otros, o otros, otras, ¿no? Y en este acompañamiento, ¿no? Yo creo que esa es parte de esta revolución, de empezar a mirarnos precisamente en colectividades, ¿no? Eso creo que ya de suyo es muy revolucionario y que rompe con estos pensamientos justo muy heteronormativos y muy de antaño del individualismo sin perder también la individualidad, ¿no? Que creo que en estos juegos de lenguaje y siempre hay que ver los matices, ¿no? No es lo mismo la individualidad que el individualismo y en ese sentido creo que las colectividades están arrasando, ¿no? En su organización, en su presencia, en esta ética del cuidado. Y bueno, eso me parece alentador, ¿no? Porque de repente pareciera también que lo decías al principio de tus respuestas a estas primeras preguntas, bueno, como medio de camisa de fuerza, ¿no? Que no hay hacia dónde hacerse, ¿no? Y eso puede resultar desalentador, pero al mismo tiempo ahí está la posibilidad de transformación, de movimiento, de cambio, de ir hacia otros horizontes. Y bueno, pues ese es el camino, ¿no? Insisto, yo coincido plenamente con lo que nos acabas de decir. Y a ver, hay otras preguntas. Georgina, nos pregunta aquí Montserrat Martínez Álvarez, ¿cuál es tu opinión sobre el uso de identidades estratégicas para la incidencia jurídico-política? Y en ese mismo sentido, ¿en qué contextos podríamos saber que es necesario no querer la esencialización, ¿no? Que me imagino que tiene que ver con precisamente lo que decías de no se trata de criticar la lucha de estos grupos, ¿no? De los LGTB anexas, ¿no? Sino de qué otra manera podríamos pensar estas identidades estratégicas. Y una última pregunta, nos dice que en qué momentos es necesario para la lucha colectiva por los derechos sexuales y reproductivos precisamente tener como estas identidades, digamos, fragmentadas, por llamarlo de alguna manera, pensadas como identidades fragmentadas, pero estratégicas, ¿no? Esa sería como la pregunta. Gracias. Son muy, muy buenas preguntas todas. Pues primero, Monse, hola. Qué bueno que nos encontramos por acá. Y pues estas inquietudes también las compartía contigo hace un tiempo que justo discutíamos sobre estos temas, sobre la identidad estratégica y lo importante que es asumirla, ¿no? O sea, es la identidad estratégica como una postura política, porque sobre todo tenemos que pensar que este sistema es un sistema político, el sistema sexo-género es un sistema político. Y a partir de reconocer que es un sistema político y que estamos insertas en él, y que estamos también insertas no sé, en un orden jurídico, en un marco jurídico, es que se piensa la estrategia. O sea, la estrategia tiene que ver con aprender a encontrar
las formas para podernos hacer visibles en este sistema, pero no solamente o no se busca el reconocimiento del sistema, no es lo que se está buscando. O sea, no se busca que nos reconozcan para que nos den un lugar y, ay, muchas gracias por reconocernos y darnos un lugar ahora, ¿no? Sino que tiene que ver sobre todo con el hecho de ir minando, rompiendo y mostrando que ese sistema no funciona, que es un sistema disfuncional, que es una maquinaria de violencias que van en contra de la vida. Entonces es la forma de ir minando para poder explotar el sistema, si queremos. Ya me fui muy radical, pero pues como por entenderlo así. Y que tenemos que aprender a ser estratégicas dentro de él. O sea, en ese sentido es que las identidades se vuelven estratégicas y obedecen a contextos muy específicos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, muchas de las mujeres que salen a marchar por derechos por el aborto, muchas de ellas son mujeres que se pueden definir a sí mismas como lesbianas y que podríamos pensar en qué sentido es que están luchando ahora por el aborto, o mujeres que ya no pueden tener hijos, ¿no? Mujeres mayores, mujeres ancianas que ya no pueden tener hijos, ¿sí? Pero están luchando ahí porque son mujeres. Entonces, esta identidad estratégica es una identidad que es una identidad compartida. Lo que decía hace rato Rebeca me hizo recordar una plática que tuvimos en Mujeres en la Tribuna en la semana pasada con Eloísa Nieto, y Eloísa decía que además la sororidad no tiene que ver con la fraternidad, no es un valor que se haya visto antes, es algo nuevo, es algo inventado, que va más allá incluso de la empatía, y que tiene que ver con esto que decía Rebeca de los cuidados, ¿sí? O sea, de que en verdad, o sea, te atañe, en verdad te duele, en verdad sientes, en verdad te atraviesa y te implica, te llama cuidar a la otra, la conozcas o no la conozcas, es como si la conocieras. Es una cuerpa colectiva. Y bueno, yo diría también, pensando otra vez en Levinas, que es un autor que trabaja mucho, Silvana Rabinovich, y que me parece que tienen propuestas Silvana Rabinovich y su grupo, su seminario de investigación que se llama Heteronomías de la Justicia. Igual podrían echarse por ahí un clavado a ver sus planteamientos, pero justamente Levinas tiene una frase en la que dice: yo hablo como un yo, pero no soy tan ingenuo como para pensar que soy un yo. Y eso es justo lo que nos puede mostrar, o sea, hablamos desde un yo, o sea, yo me identifico Georgina Romero Gaeta, ¿no? Hablo desde un yo. Pero no puedo ser tan ingenua como para pensar que que mi yo existe como de una manera sólida, ¿no? O sea, no, está atravesada y siempre ha sido atravesado, a lo que le llamo mi identidad, por una pluralidad de cosas, y yo aparte devengo, ¿no? Devengo. Una amiga decía, es como ser un perchero en el cual colocas cosas, o sea, lo que eres es ser el perchero, ¿sí? Y vamos, en este devenir se van cambiando los objetos que se van colgando en ese perchero. Pensar la identidad como perchero nos permite entenderlo. Nos permite entender que tampoco podemos ir sin tener una posición, sin tener un reconocimiento. Eso es muy importante porque luego la performatividad se entiende así como que uno no tiene subjetividad, ¿no? Y eso es imposible. Ajá. Es imposible porque tiene que haber primero siempre, ¿no? Como una forma de referenciarte hacia ti misma, de reconocerte, de decirte, de sentirte, de hacer incluso la narrativa de tu propia historia. Eso es necesario, o sea, eso es la subjetividad, ¿sí? Sin embargo, esa subjetividad no nos puede engañar pensando que es una identidad sólida. La única diferencia es pensar que esas identidades serían en devenir. Son identidades en devenir y son identidades que deben de tener también este lugar de hacer una estrategia política, pero que si nosotras y nosotros nos tomamos tan en serio la identidad para volverla sólida, entonces estamos violentándonos, ¿sí? Y bueno, sobre las fragmentos, sí.
Sí, se ha pensado también, por ejemplo, que Butler cuando habla de la vulnerabilidad está hablando de debilidad y se cuestiona muchísimo, sobre todo desde otras propuestas izquierdistas de política, porque lo que se le cuestiona a Butler es que con esa debilidad no se va a llegar a nada, ¿no? Pero Butler cuando habla de vulnerabilidad está hablando de esta alteridad. No está hablando de que seamos débiles o que seamos menos o que no podamos. Podemos entender entonces esa vulnerabilidad como una flexibilidad, como una plasticidad, como un devenir, ajá. Una vulnerabilidad que se sabe permeable, que se sabe cuerpa colectiva, que se sabe interdependiente, que se sabe siempre contaminada por emociones, afectos, gestos, pensamientos, ideas, ¿sí? Por el mundo, o sea, y que estamos hechos, como dice Ponti, ¿no? Con la misma tela del mundo. Y en ese sentido, esas corporalidades en realidad, pues no están fragmentadas, ¿sí? Porque además también se vale, en este sentido de que hablaba Monse antes, hacer diferentes propuestas de identidades estratégicas, es decir, salir a marchar como lesbiana por ciertos derechos, salir a marchar como mujer por otros derechos, ¿sí? O sea, porque somos cuerpas y las cuerpas, bueno, somos alteridad y en ese sentido no solo una de estas identidades nos identifica, ¿no? Nos identificamos como indígenas, nos identificamos como académicas, nos identificamos como las mujeres lesbianas, como madres, nos identificamos como, o sea, realmente pensemos en la interseccionalidad de nuestras corporalidades y que la identidad estratégica se mueve, es flexible, participamos de diferentes colectivas. Y en ese sentido estamos hablando más bien de que esta fragmentación es una fragmentación que además nunca es totalizante, porque siempre hay una infinitud, como lo decíamos, que siempre va a aumentar, va a crecer, se va a expresar de nuevas maneras, pero que además participamos de múltiples colectivas. Podemos participar de una colectiva como de mujeres académicas y podemos participar en otra colectiva como mujeres lesbianas y en otra colectiva si a lo mejor creemos y nos gusta pensar en este misticismo que hay sobre la menstruación, ¿no? Y podemos pensar en un montón de colectivas de las cuales formamos parte, ajá, y participamos políticamente. Claro, claro. A mí me parece que ya de suyo tener esta idea de una identidad movible, ¿no? De una identidad flexible, de una identidad, eh, tú lo decías muy, muy claramente en algún momento de la exposición, que no es de suyo y para siempre, sino que es en esta posibilidad más bien permanente de cambio, es ya un avance radical, ¿no? Porque realmente me parece que lo que hemos aprendido es a buscar certezas, empezando por nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, de repente, así como que decir, no, pues yo necesito para sentirme segura, seguro, segure, que soy tal, ¿no? Y a veces no nos permitimos esta posibilidad de imaginarnos siendo de otras muchas formas, ¿no? Y yo creo que eso ya de suyo es radical. Georgina, la verdad es que la charla ha sido muy enriquecedora, muy ilustrativa, reitero. Me gustaría cerrar con una pregunta. Había muchísimas preguntas, pero bueno, se seleccionaron así algunas, porque evidentemente tu charla da para pensar muchísimas cosas, empezando por nosotras, por nosotros, por nosotres. Y esta última pregunta nos dice que si tú crees que es posible pensar el lenguaje como lugar o como utopía de no lugar, aunque sea paradójico, y en caso de que sea posible imaginar el lenguaje así, ¿cómo podríamos hacer eso? ¿No? ¿Cómo podríamos pensar el lenguaje desde este no lugar o desde esta utopía? Sí, hay esta propuesta de las que les hablaba hace un momento de Silvana Rabinovich,
en Heteronomías de la Justicia, justo tiene que ver con el nomadismo. Hay varias propuestas de feminismos nómadas, uh-huh, o de pensamientos nómadas. Yo creo que por ahí va un poco. No estoy segura si entendí bien la pregunta, pero tendría que ver con la importancia, o sea, el lenguaje es pensamiento, pero también el lenguaje es mundo. No hay, o sea, el lenguaje, no solamente el lenguaje que nombra, porque el gesto es lenguaje. Ajá, el movimiento, el cuerpo, la mirada, los colores, todo es lenguaje, todo significa. Entonces, pensar justamente en lenguajes utópicos es maravilloso. Yo creo que es lo que están haciendo los feminismos, creo que están haciendo las comunidades, ¿no? Son lenguajes utópicos que además pues juegan a resignificar, que juegan a que, o sea, que además creo que también tiene que ver con esto. Hemos hablado muy seriamente de la situación porque estamos hablando también de que ha costado y cuesta vidas y limita las posibilidades de vida, como lo dices muy bien, Rebeca. Pero también nuevas formas y nuevas estrategias de la política es que ha implicado la alegría, la felicidad, el cuidado, el acompañamiento, la seducción también de otras formas de vida que son atractivas y que no tiene que ser una seducción sexual necesariamente. Estamos hablando de que me seduce la forma de vida de alguien más y por eso me acerco a escuchar. ¿Sí? Claro. Entonces, en el enamoramiento de cómo viven las otras personas, ¿no? El poner atención. Y yo creo que sí, justo hay que apelar primero, pues esto, por ejemplo, a lenguajes otros, claro, porque justo eso implica mirar el mundo de otra manera. Muchas gracias a todos por sus preguntas, me gustaron muchísimo y muchas gracias, Rebeca, porque fuiste llevando muy bien las preguntas y complementando lo que hacía falta. Ay, no, al contrario, muchísimas gracias. Pues antes de despedirnos, igual te voy a leer unos comentarios de los muchos que hicieron sobre tu excelente presentación. Y bueno, aquí, por ejemplo, nos dice Hilda Ariadna que felicitaciones, maestra Georgina, por su ponencia. Tocó aspectos sumamente importantes a considerar justamente en un momento donde hay una efervescencia de discursos biologicistas y esencialistas. Y en efecto, todo tiene su historicidad, nada es inmutable y nuestra perspectiva debería ser más amplia, así que muchas gracias. También Silvia Briceño te dice muy buena exposición. Gabriela Tobar, gracias, estuvo muy interesante. Geraldi Centeno, excelente ponencia, gracias. Y bueno, te mandan saludos desde Bogotá, Colombia, desde Veracruz, desde el Estado de México, desde Chiapas, Pachuca y dicen tremenda ponencia, excelente expositora. Así que, Georgina, muchísimas gracias por este saber, en esta generosidad que creo que también es parte de estas nuevas formas de ser y hacer cuerpo, ¿no? La generosidad creo que es un elemento igual que el cuidado, ¿no? Creo que en estas nuevas posibilidades, tal como tú lo mencionabas, aludiendo a la noción de vulnerabilidad que nos plantea Butler, hay como esta resignificación y revalorización de algunas prácticas que hasta hace poco se minimizaban, ¿no? Entre ellas esta, ¿no? El cuidado, la generosidad, el acompañamiento, el mirarnos, ¿no? En esta, a mí también me gusta mucho Levinas, esta idea del rostro, ¿no? El otro, cuando la otra, el otro tiene un rostro, hay algo que se vuelve casi místico, yo diría, ¿no? En esta posibilidad de encuentro, ¿no? Y como igual bien lo decías, el cuerpo es lenguaje, la mirada es lenguaje, y en estas posibilidades de encuentro, pues nos hacemos en el momento, ¿no? En ese estar aquí y ahora, ¿no? A partir de esto que somos, aunque sea en estos espacios virtuales, yo creo que hubiera sido fenomenal vernos en vivo y a todo color, pero bueno, aún en esos espacios virtuales tenemos esta posibilidad de ser y estar
desde el cuerpo, ¿no? Y con lo que todo eso significa. Entonces, no sé, Lucero, si podemos dar por concluida la sesión. Sí, no nos vamos a ir sin antes leer el reconocimiento a Georgina. Entonces, el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la maestra Georgina Romero, integrante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por su participación en el foro Generación Igualdad con el tema Alteridad y multiplicidad de las corporalidades de los derechos sexuales, una responsabilidad ética y política, 19 de marzo de 2021. Atentamente, la doctora Patricia Galeana, nuestra directora y fundadora del Museo de la Mujer. Georgina, muchísimas gracias. Muy bonito trabajo, muy interesante. Ojalá podamos volver a tener muchas más conversaciones contigo sobre este tema tan necesario, tan trascendental y bueno, tan, insisto, ¿no? A mí me gusta esa palabra de provocador, ¿no? Provocador porque También lo de es. verdad te empuja, te empuja a moverte del hogar, aunque no quieras. Yo creo que tu trabajo es de esos trabajos que te obliga a moverte aunque sea medio milímetro de donde estabas. Una no puede escucharte y salir como si nada hubiera pasado y eso me parece fantástico, ¿no? Son del tipo de trabajos que yo creo que vale mucho la pena seguir escuchando. Así que, Georgina, muchísimas gracias Muchísimas, por Rebeca, tu me da mucho gusto, participación. en verdad, y muchas gracias. Siempre en el Museo de la Mujer pasa magia, es un lugar propicio. Sí. Sí, Muchísimas gracias, coincido. Rebeca y Lucero. Un Y abrazo. bueno, a nuestros asistentes, muchísimas gracias también. Espero que, pues, aunque haya sido breve, yo sé que todo el mundo quería escuchar más a Georgina, pero son de las limitantes que todavía tenemos, ¿no? Con las que nos tenemos que ir acoplando. Les agradecemos muchísimo su participación, su asistencia. Esperamos que sigan acompañándonos en los múltiples eventos que el Museo de la Mujer tiene. Y pues les reiteramos la invitación cuando sea posible, que esta pandemia nos dé un respiro y podamos estar en el mismo espacio, que nos visiten en República de Bolivia. Ya le ando cambiando la dirección al museo, pero no, sí, es República de Bolivia número 17 en la colonia Centro. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todo el mundo y Georgina, nuevamente, fantástico trabajo y un agradecimiento reiterado por esta magnífica ponencia. Gracias y buenas noches. Buenas noches.